No importa cuándo estés escuchando o viendo esto, te aseguro que en las últimas 2 o 3 semanas, al menos una persona en mi consulta privada me ha hecho esta pregunta y se ha quedado con la misma cara entre asombro, frustración y a veces hasta un poco de enojo respecto a mi respuesta. Y es, ¿ok? Y, oye, ¿cuánta agua debo de tomar? Y mi respuesta es, no lo sé. Claro que entiendo su primera reacción, decir, oye, pues estoy supuestamente con un nutriólogo certificado, etcétera, etcétera. Pues yo tendría que recibir una respuesta concreta, pues para eso vine con un profesional, para que me evalúe y que de repente me responda, no lo sé, pues ¿qué le pasa a este tipo loco? Bueno, pues te voy a explicar, y por supuesto lo voy a desarrollar en el programa de hoy, la cantidad de agua que debes de tomar está guiada por tu mecanismo de sed. Entonces, ¿cuánta agua debes de tomar? Lo que tu sed te diga. ¿Tienes sed? Toma agua. ¿No tienes sed? No tomes agua. ¿Tienes mucha sed? Toma mucha agua. ¿Tienes poquita sed? Toma poquita agua. Y con esto me voy a poner un poquito, digamos, más técnico, digamos, enfatizando que los requerimientos de agua de una persona a otra obviamente tienen poco que ver porque depende el peso corporal de la persona, la estatura de la persona, el ambiente donde está desarrollando una actividad. Es distinto caminar en Toluca en invierno a caminar en verano a mediodía en Mérida. Y bueno, por supuesto, aquí hay 1001 posibles combinaciones. Y pensar que todo mundo va a requerir 8 vasos de agua o 2 litros de agua al día, sin importar estas y otras características que estoy dejando fuera para no extenderme demasiado, no tiene sentido. La recomendación ya muy, pero muy anacrónica de 2 litros de agua al día viene más o menos de los 1945, siendo más preciso, y realmente nunca tuvo un respaldo suficiente. Se entiende por qué hicieron esa recomendación en ese momento, pero Dios santo, hoy estamos a 80 años de diferencia con muchísimo más conocimiento de la fisiología del cuerpo, y entonces hoy te voy a justificar por qué cuando alguien me pregunta cuánta agua debe de tomar, yo le respondo que no lo sé, que quien lo debe saber es él o ella según su mecanismo de sed. Te voy a platicar un estudio y aquí por supuesto espero no destruir, aunque seguramente lo haré, la pronunciación del principal autor, pero entenderás que no hablo su idioma, y es Yosuke Yamada. Él y colaboradores hicieron un estudio bastante interesante en el cual, y ojo con el nivel de población que evaluaron, donde intentaban hacer una estimación lo más precisa posible de las necesidades de agua a nivel poblacional. Y entonces tomaron una población de 5,604 personas, un montón de gente, que además procedían de todo el mundo. No evaluaron únicamente un país, una región, ni mucho menos una ciudad en algún momento o en alguna temporada particular. Y las edades oscilaban desde los 8 días de nacido hasta los 96 años. Entonces, sí que es una población muy amplia en número de personas, en origen y además en edad. Y después de todo esto, entre las conclusiones que llegaron los distintos autores, y aquí voy a leer casi textual la traducción que hice, dice así: el estudio actual indica de manera clara que no hay una recomendación o pauta sobre el ingesto de agua que sea aplicable a todo mundo. La recomendación de los 8 vasos de agua no está respaldada por evidencia objetiva. Entonces, no todo mundo necesita 8 vasos de agua al día, y la pregunta, ¿a cuánto debes de beber? Es tanto como sea necesario para apagar tu sed. Yo sé que probablemente estás pensando, Eliel, a mí no me terminas de convencer, me parece muy poco profesional de tu parte el decirme, pues lo que te diga tu sed, ¿no? Yo busco a alguien que sepa del tema para que me dé respuestas concretas.
pues a veces dar una respuesta concreta será incorrecto. Voy a decir un ejemplo que es muy ridículo, pero creo que va a quedar claro. Ojo, este ejemplo no es de mi autoría, la verdad que lo he escuchado por ahí. Me gustaría pensar que aquí se lo he escuchado, pero la verdad que no me acuerdo. Pero me parece que es muy bueno. El preguntarme exactamente cuánta agua debo de tomar es como ir a preguntarle a un oftalmólogo cuántas veces tengo que parpadear. Pues te voy a decir, oye, pues hay un rango, ¿no? Tal vez, este número lo voy a inventar, pues tal vez serán como entre 40 a 120 parpadeos por minuto, pero va minutos o momentos en los cuales tu parpadeo sea mucho más acelerado porque estás en un ambiente tal vez de mucho más polvo y tu mismo cuerpo tenga mecanismos de ajuste y te haga parpadear más. Y habrá momentos en los cuales tengas que parpadear menos porque estás prestando atención a algo de manera muy clara y no haya realmente muchos irritantes en el aire que te obliguen a parpadear más. Entonces, estoy seguro, y si aquí alguien estoy equivocado, algún oftalmólogo o oftalmóloga, por favor, corríjame en los comentarios, que si alguien a un oftalmólogo le pregunta, ¿y exactamente cuántos parpadeos debo hacer al minuto? Le va a decir, pues lo que tus ojos te digan. Habrá momentos en los que parpadees más y parpadees menos por 1001 motivos. Ahora, cabe mencionar, y esto sí es muy importante, que todo lo que he dicho hasta ahora y lo que tengo que decir en los siguientes minutos es contemplando una población general saludable. Claro que hay poblaciones específicas, situaciones muy particulares en los cuales la recomendación de gestión de agua o de líquidos sí que tienen que estar medidas casi milimétricamente, pero obviamente estos casos muy específicos no aplican para la población general. Solo por mencionar algunos, personas de la tercera edad. Las personas de la tercera edad suelen tener los mecanismos de balance de líquidos y electrolitos en su cuerpo ya no tan funcionales. Entonces, probablemente su mecanismo de sed ya no sea tan eficiente para que le haga entender a la misma persona cuánta agua debe tomar o no debe tomar. Otra población en la cual el mecanismo de sed no tendría que ser necesariamente la guía para determinar cuánta agua debe tomar, enfermedades renales o enfermedades cardíacas. Ahí sí el personal en salud lo más seguro es que va a dar cantidades muy precisas, inclusive hasta en periodos muy concretos de cuánta agua se debe tomar. Deportistas, o no necesariamente deportistas, pero personas que tengan una actividad física realmente muy exigente, podrían también obviamente requerir una pauta de hidratación muy sistematizada y muy pensada de manera programada. Y digo, díganme a mí, cuando tienes un atleta que va a hacer un ultramaratón de 60 kilómetros en el cerro a 35 grados, por supuesto que su hidratación tiene que estar programada y medida, pero enfatizo, son situaciones muy particulares. Otro ejemplo, por supuesto, es obreros. Entre un obrero que está trabajando en la metalurgia, ¿no? Y está con equipo de protección, guantes, overoles, por supuesto que botas de uso industrial, encerrado donde hay hornos que están a 800 grados centígrados, donde por todos lados hay metales derretidos. ¿Tú crees que esa persona no va a estar sudando y no va a tener un requerimiento de agua muy superior a lo necesario? Bueno, pues ahí también tendría sentido tal vez que el mecanismo de sed no pudiera ser suficiente, pero porque son situaciones extremas. Algo más obvio, cuando una persona tiene una deshidratación o un elevado riesgo de deshidratación porque tiene un cuadro diarreico, ¿no? Porque está vomitando, niños o adultos. Bueno, en estas situaciones probablemente el mecanismo de sed sea insuficiente y se tengan que llevar pautas distintas. Cada uno de estos situaciones muy particulares o población muy particular, valdría la pena hacer un programa completo porque cada uno es distinto. Dicho eso, enfatizo, todo lo que estamos platicando en este momento es en población general saludable. Oye, pero yo he escuchado, me han dicho, he leído, he visto por ahí que el agua deshidrata. Esto me lo han dicho muchísimas veces. El agua deshidrata y por lo tanto en el día a día nosotros tenemos que estar tomando sueros. Y es muy obvio, porque si yo leo la etiqueta de un suero, un tipo de electrolit, Pedialit, vida, suero oral, ahí claramente dice bebida rehidratante. Pero cuando yo tomo una botella de agua o compro un garrafón de agua, yo en ninguna parte veo que diga que esto es una bebida rehidratante. Entonces, es que tiene todo el sentido del mundo que digan que el agua deshidrata y que para hidratarnos en el día a día tenemos que tomar sueros o bebidas similares. Otra vez,
Eso no tiene ni pies ni cabeza. Aquí hay varios puntos a aclarar. Número uno, y es algo que también creo que tiene algo de sentido común, pero es fácil que pase desapercibido, y es que no tiene sentido copiar y pegar las indicaciones para situaciones muy específicas, como un cuadro diarreico, a lo que se tiene que hacer en el día a día cuando no se tiene un cuadro diarreico. Estamos hablando de una situación muy particular, muy excepcional, con características muy definidas y llevarlo a otro mundo. Entonces, cuando alguien te diga, a ver, si el agua hidrata tanto y no te deshidrata, ¿por qué cuando una persona tiene diarrea lo ponen a tomar sueros y no lo ponen a tomar agua? Honestamente es una pregunta que tendría todo el sentido del mundo. Oye, ¿y por qué? Pero si le das un poquito de sentido común, la respuesta es porque esa persona tiene diarrea y ya está deshidratada de manera muy grave o al menos en elevado riesgo, lo cual no es la persona a pie que anda caminando en la calle. Decir que vamos a aplicar lo que tiene una persona ya con una deshidratación grave o una situación de muy elevado riesgo de deshidratación grave, a pegarlo a alguien que no está en la situación, sería como decir que caminar es malo para las piernas. Oye, pero ¿cómo te atreves a decir eso, Eliel? Ah, claro, es que fíjate que cuando un primo se rompió las dos piernas y tenía las dos piernas fracturadas, enyesadas, le dijeron que no podía caminar. Y eso quiere decir que entonces cuando tú no tienes las dos piernas enyesadas, también es malo caminar. No tiene sentido. Separemos las indicaciones de situaciones muy específicas, como las que mencionaba en poblaciones, situaciones muy particulares, a lo que tiene que hacer la población en el día a día. Es falso que el agua deshidrate. Es falso que en el día a día sea conveniente estar tomando sueros. Ahora, otro argumento que de inicio puede parecer tener sentido, pero realmente no lo tiene, acerca de esta idea de que el agua deshidrata, es que te dicen, oye, pero el agua casi no tiene electrolitos. Y efectivamente, los electrolitos son indispensables para tener un correcto estado de hidratación en el cuerpo. Pero a ver, ¿quién te dijo que el agua es nuestra principal fuente de minerales y de electrolitos? Eso nunca ha sido así. Nuestro cuerpo tiene principalmente, no de manera exclusiva, pero principalmente 6 electrolitos: calcio, cloruro, magnesio, fósforo, potasio y sodio. Y todos y cada uno de ellos tienen como fuente principal los alimentos, distintos alimentos, pero los alimentos, no el agua. Pensemos en el calcio. ¿Acaso para ti tendría sentido que una persona que tenga una deficiencia de calcio llegara con el médico o con la médica, con el nutriólogo o la nutrióloga? Ah, usted necesita más calcio, tome más agua. Dirías, ¿qué? Todo el mundo sabe que el agua no es una buena fuente de calcio. Ni el agua actual purificada, potable, ni el agua de hace 3,000 años te van a vender. Ah, lo que pasa es que es el agua que tomamos actualmente. No, la leche nudio, el agua nunca ha sido una fuente importante de calcio. ¿Dónde obtienen el calcio? De verduras, principalmente de verduras verdes. Un verde oscuro indica normalmente una cantidad interesante de calcio. Por supuesto, de lácteos y derivados y de nueces. Estoy simplemente poniendo 3 ejemplos muy concretos, pero podríamos abrir un poco más el abanico de cómo tenemos fuentes de calcio que no son el agua. El cloruro. Bueno, el cloruro y el sodio los voy a meter en la misma categoría porque para aquí no tiene que ser químico o química para saber que la sal de mesa es cloruro de sodio. Y entonces, aunque no es nuestra única fuente, pero una fuente importante de cloruro de sodio, no es el agua, es la sal de mesa que usamos para consumir nuestros alimentos. Y ojo, con eso no estoy diciendo que entonces te recomiendo que le eches más sal a la comida, ¿no? O que tú tengas que buscar en la etiqueta de los alimentos y el alimento que tenga más cloruro de sodio te recomiendo más. Para nada, porque hoy en día vivimos en un contexto en el cual solemos comer demasiado sodio. Aquí el punto es, el agua no es nuestra principal fuente ni de cloro ni de sodio, son los alimentos. El magnesio. Este magnesio, por cierto, bueno, más bien el magnesio que además en las últimas décadas ha tenido y principalmente en los últimos años, una sobredimensionada atención porque nos han hecho creer que como efectivamente es relativamente común una deficiencia de magnesio, todo el mundo tiene que estar suplementado con magnesio, lo cual no se sustenta. Las personas que suelen tener una deficiencia de magnesio suele ser de una alimentación muy baja en
en verduras, en frutas y en cereales integrales. Entonces, si tiene una alimentación saludable, la deficiencia de magnesio tendría a no estar presente. Pero bueno, eso es otro tema que podemos desarrollar, el tema del magnesio de manera mucho más profunda, porque efectivamente es un mineral indispensable, como todos, pero está mal interpretado normalmente por intereses de las empresas que producen complementos de magnesio, hacerte creer que tienes que tomar tabletas de magnesio, lo cual, reitero, no se sustenta a nivel poblacional. Entonces, el magnesio, nuevamente, ¿cuándo alguien te ha dicho que el agua es la principal fuente de magnesio? No, tú quieres consumir magnesio, come nueces, come cereales integrales, consume leche, consume leguminosas, frijoles, alubias, garbanzos, lentejas, etcétera, y nuevamente hortalizas verdes. Con hortalizas verdes me refiero a espinaca, lechuga, kale, pápalo y bueno, todas las hojitas verdes, ¿va? Entonces no es, me hace falta magnesio, voy a tomar más agua. No, te hace falta magnesio, come más de estos alimentos que son obviamente saludables. Fósforo. ¿Dónde encuentras el fósforo? En cereales integrales y lácteos, no en el agua, no en cantidades interesantes al menos. Y potasio, nuevamente hortalizas de color verde, tubérculos y bayas. Con bayas me refiero fresas, zarzamoras, frambuesas, blueberries, todo ese tipo de frutitas, de bayitas, también son una excelente fuente de potasio. Bueno, obviamente también el plátano y los frijoles, las leguminosas también son una excelente fuente de potasio. Entonces, pensando en los 6 principales electrolitos que tiene nuestro cuerpo, ninguno de ellos, ni hoy, ni hace 300 años, su principalmente fue, ni ha sido, ni será el agua de consumo del día a día. Enfatizo, distinto es una situación muy particular, como un niño de 2 años con diarrea, en el cual sí requiere el uso de un suero con una carga muy importante de electrolitos, pero por esa situación y hasta donde estoy seguro, tú no eres ni un niño ni una niña de 2 años con diarrea en este momento, ¿verdad? Entonces tú lo más probable es que no requieras estarte hidratando en el día a día con electrolitos, sino con agua natural, simple. Ahora, uno de los motivos principales por los cuales se me ocurrió hacer este programa en particular es por la ola de calor que tenemos a nivel mundial, pero claro, pues yo voy a hablar más de mi país y de mi ciudad, donde hace un calor, al menos a mis estándares, insoportable. Yo sé que las personas de Mérida, de Chihuahua, de Nuevo León van a decir, el calor que está haciendo en Toluca es súper leve, ya lo sé, pero yo no estoy acostumbrado a estar a 32 grados, para mí es una locura, ¿no? Bueno, entonces puedes decir, bueno, sí, muy padre lo que dices, pero a ver, no estamos en una estación normal. Estamos rompiendo récords de temperatura ambiental, lo cual es verdad. Entonces, en esta situación, Eliel, ¿ahí sí tenemos que tomar sueros? Para la mayoría de ustedes, la respuesta sigue siendo no. Enfatizo, es distinto si tú tienes una actividad física muy intensa como algo deportivo, en tu actividad física laboral, o vives en una estación, en una actividad donde estés en un ambiente muy, muy húmedo, como junto a una laguna, construyendo una casa. Bueno, es una situación muy, muy particular. Pero inclusive en la ola actual de calor, si no eres parte de poblaciones muy particulares, como mencionaba hace unos minutos, el consumir agua según tu mecanismo de sed tendría que ser más que suficiente. Ahora, el tema, con esto no estoy diciendo que entonces es falso que tu estado de hidratación cobra una especial importancia en una situación de calor como la que actualmente estamos viviendo. Eso es totalmente verdad. Lo que estoy diciendo no quiere decir que está justificado que a nivel poblacional todo el mundo tome sueros. Ahora, aquí voy a mencionar algunas cifras de cómo, si no las vemos con un poquito más de criterio, podrían llevar a un tema alarmista y que lleve a la población a creer que tiene que vivir de sueros o de bebidas deportivas o estar tomando tabletas de electrolitos. Vámonos con datos duros. Estos datos que te voy a mencionar los estoy tomando directamente de la página web del Economista, ¿bien? economista.com.mx. Esa es la fuente de las cifras que te voy a mencionar. Hasta inicios del año 2024, cuando el año en el que estamos grabando este programa, en México se reportaron 215 golpes de calor y 7 muertes. Enfatizo, a principios de mayo del 2024, de lo que va del año del tiempo de este año, 215 golpes de calor y 7 muertes
relacionadas con la ola de calor que estamos actualmente viviendo. Tú podrás decir, Eliel, ¿y a poco eso no justifica 215 golpes de calor y 7 muertes? Claro que todo el mundo tiene que estar tomando sueros porque estamos viviendo deshidratados. No, enfatizo, una sola muerte es una tragedia, por supuesto. Un solo golpe de calor es algo que se tiene que atender de manera obviamente clara e inmediata, pero 215 golpes de calor en una población de 127 millones de personas. Quiere decir, haciendo simplemente una división, que hubo un golpe, reitero, para inicios de mayo de 2024 en México, que hubo un golpe de calor por cada 590,000 personas. Aquí estoy, por supuesto, redondeando la cifra, ¿no? Un golpe de calor por cada 590,000 personas. Tú no conoces a 590,000 personas. Suma todas las personas que has conocido en tu vida y te aseguro que no llegan a 590,000 personas. Y por cada ese número de personas ha habido un golpe de calor. Enfatizo, no estoy diciendo que un golpe de calor no sea grave, pero hablar de 215 golpes de calor en una población de 127 millones de personas, eso no justifica que a nivel poblacional todo el mundo esté tomando sueros. Sí que le presten atención a su estado de hidratación, sí que le presten atención a que si tienen sed, tomen agua natural simple, pero todo el mundo tómese tabletas de sal, de electrolitos y viven a partir de electrolitos de bebidas deportivas, simplemente está injustificado. Ahora, vayámonos a un número todavía más reducido. 7 muertes, como mencionaba. Enfatizo, una muerte es una tragedia. Bueno, pues si dividimos 127 millones de personas respecto a las 7 muertes, quiere decir que ha habido una muerte por cada 18 millones de personas. Simple y llanamente, tendrías que estarle prestando más atención a tu salud cardiovascular, ¿no? A tu tensión arterial, a tu peso corporal, a tu circunferencia de cintura, a tus niveles de glucosa, a tu sensibilidad a la insulina. Eso conlleva muchas más muertes que golpes de calor o muertes a partir de la ola de calor. Enfatizo, una muerte por cada 18 millones de personas en nuestro país. Entonces, es más que justificado la recomendación de mantenerse hidratado. Es más que justificado la recomendación de ten agua fresca disponible. Pero eso no quiere decir que todo el mundo estamos viendo deshidratados al punto de que estamos en riesgo de muerte. Porque, ojo, estos 215 golpes de calor y 7 muertes es en la población total de México, no solo en el número. Pero, ¿qué tipo de personas? Muy probablemente, y este detalle no lo tengo, pero muy probablemente una buena parte de esos 215 golpes de calor y esas 7 muertes, enfatizo, lamentables muertes, pueden estar en personas en las situaciones muy particulares que mencionaba. Tal vez algún niño en estado de pobreza que tuvo diarrea, no se atendió de manera adecuada, no se hidrató de manera adecuada y tal vez algunos días después falleció, o tal vez alguna persona en situación de calle que no tiene acceso a una atención médica adecuada o a agua segura, potable, fresca todo el día, o probablemente una persona de la tercera edad que ya tiene tal vez alguna enfermedad que ya tenía debilitado a todo su sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy muy seguro que una pequeñísima fracción de estos 215 golpes de calor y de estas 7 muertes era población adulta, saludable, sin ninguna situación muy particular que incentivara o facilitara obviamente riesgos a la vida. Entonces, enfatizo que estas indicaciones que te estoy dando también aplican para la hora de calor actual. Ten agua fresca disponible y toma según tu mecanismo de sed. ¿Tienes sed? Toma agua. ¿No tienes sed? No tomes agua. Solo asegúrate de siempre tener agua disponible para que te sea más fácil estarte hidratando según tu mecanismo de sed. Pues para despedirme simplemente quiero enfatizar, si tú estás o conoces a alguien que está en una población de elevado riesgo, como las que mencioné, tercera edad, deportistas de alto rendimiento, personas con diarrea, algún trastorno de alimentación, etcétera, 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 etcétera,
por supuesto que te invito a que busques asesoría profesional para que determinen si tú tienes que hidratarte de manera distinta a tu mecanismo de sed. Ante la duda, busca asesoría profesional y no le hagas caso a un tipo que probablemente ni conozcas, estás escuchando aquí, que por mucho que te presente datos de manera gritona, elocuente, enredada o no, pues igual está totalmente raro. Y enfatizo, yo no soy para nada infalible, me he equivocado y me he equivocado muchas veces en mi vida, es parte de la vida, pero busca asesoría. Si tú no estás en la población que mencioné o en el grupo muy particular, una situación muy específica, lo más probable es que el agua sea más que suficiente.